La casa era mía antes de que Gwendolyn pusiera un pie en ella. Necesito que la gente entienda eso primero, porque lo cambia todo sobre lo que hice y porque no tengo ni un gramo de arrepentimiento por nada de ello. Compré esa casa de 3 habitaciones en 2019, cuando tenía 26 años, justo después de que mi padre falleciera y me dejara lo suficiente para el pago inicial. Solo éramos mi perro, un mezcla de pastor de 7 años llamado Killian, y yo, viviendo allí durante 2 años completos antes de que Gwendolyn se mudara. Nos conocimos a través de mi prima Lana en una barbacoa del 4 de julio en 2020. Gwendolyn tenía un hijo de 4 años, Kil, de una relación anterior. Ella era encantadora, atenta, sabía exactamente cómo hacerme sentir como la única persona en la habitación. Mirando hacia atrás, puedo ver que era una actuación. Pero en ese momento yo era un tipo que acababa de enterrar a su padre y ella se sentía como llegar a casa después de un largo día. Nos casamos en octubre de 2021. Una pequeña ceremonia en el juzgado, sin una gran boda porque Gwendolyn dijo que quería ahorrar el dinero para el futuro de Kyle. Pensé que eso era admirable. Añadí su nombre a las cuentas de servicios públicos, le di una tarjeta de mi cuenta corriente para comestibles y cosas del hogar, y empecé a pagar la guardería de Kyle porque su padre biológico, Logan, era inconsistente con la manutención y Gwendolyn me dijo que era demasiado orgullosa para perseguirlo en los tribunales. Le creí. Fui un idiota, pero le creí. Aquí es donde la razón de todo se vuelve importante. Gwendolyn nunca me respetó, no realmente. Me veía como un proveedor, un techo, una cuenta bancaria unida a un hombre que encontraba conveniente pero no valioso. Empecé a notarlo unos 8 meses después de casarnos. Ella hablaba con su madre por el altavoz mientras yo estaba en la habitación de al lado y su madre le preguntaba cómo iban las cosas, y Gwendolyn decía cosas como, él está bien. Hace lo que necesito que haga, o no es Logan, pero paga las cuentas. Una vez entré en la cocina y escuché a su madre preguntar si era feliz, y Gwendolyn dijo, lo suficientemente feliz, que es más de lo que la mayoría de las mujeres consiguen. Me vio allí de pie y simplemente cambió el tema al horario del preescolar de Kyle como si yo no hubiera escuchado ni una palabra. Lo mencioné esa noche, le dije lo que escuché, le dije que me hacía sentir como si se hubiera casado con un cheque de pago y no con una persona. Me dijo que estaba siendo sensible, que su madre era anticuada, que no lo decía en ese sentido. Pero nada cambió. Kyle también empezó a notar eso. Para cuando tenía 6 años, ya me trataba como a un mueble. No porque fuera un mal niño, sino porque observaba a su madre y aprendía que Logan era el hombre real en su vida y yo era el que pagaba todo. Gwendolyn mantenía las fotos de Logan en la habitación de Kyle, hablaba de Logan constantemente frente a mí. Y cuando Logan aparecía una vez cada 3 meses para llevar a Kyle a comer un helado, ella se arreglaba como si fuera a tener una cita. Dije algo al respecto una vez y me dijo que estaba siendo celoso e inseguro y que Kyle necesitaba a su padre. Tenía razón en lo último, pero se equivocaba en todo lo demás. El accidente laboral ocurrió en marzo de 2024. Me caí de un andamio en una obra comercial y me fracturé la pierna izquierda en 2 partes y me rompí 3 costillas. Cirugía, y luego una estancia hospitalaria proyectada de 6 semanas debido a complicaciones con el encaje del hueso. Llamé a Gwendolyn desde el hospital la primera noche y ella me preguntó cuánto tiempo estaría sin trabajar. Cuando dije de 6 a 8 semanas. Se quedó callada unos 10 segundos, y luego preguntó si mi pago por discapacidad cubriría la hipoteca. ¿No un estás bien? Ni un voy a verte. Ni siquiera una respuesta humana básica. Solo dinero. No me visitó. Ni una sola vez en 4 semanas. La llamé el día 11 porque me estaba volviendo loco sentado en esa cama de hospital solo. Y ahí fue cuando lo dijo. Me dijo que yo no valía el dinero de la gasolina, que debería recuperarme rápido o no recuperarme en absoluto para que ella pudiera planear su siguiente movimiento. Luego Kyle se puso al teléfono y, con su vocecita de 8 años, me dijo que no me extrañaban y que estaban bien sin mí. Y lo sé, un niño de esa edad repite lo que oye. Esa era Gwendolyn hablando por la boca de su hijo. Colgué y no volví a llamar. Pero tampoco me quedé allí sintiendo lástima de mí mismo. Llamé a mi hermana Hallie. Hallie es 3 años mayor que yo y me había estado diciendo desde 2022 que Gwendolyn me estaba usando y que tenía que despertar. No la había escuchado porque seguía pensando que podía hacer que funcionara, que tal vez yo era el problema, que tal vez no me estaba esforzando lo suficiente. Esa llamada telefónica desde el hospital fue el fin de ese engaño. Hallie vino a visitarme cada 2 días. Me trajo mi computadora portátil, mis documentos importantes y empezamos a hacer un plan. Mira, esto es lo que la gente no entiende sobre estar atrapado en una cama de hospital durante un mes. No tienes nada más que tiempo, y yo usé cada hora. La casa estaba solo a mi nombre. Nunca había añadido a Gwendolyn a la escritura.
La cuenta corriente de la que ella tenía una tarjeta era una cuenta conjunta. Pero mis ahorros principales, los que tenían el dinero real, eran exclusivamente míos. El coche que ella conducía estaba a mi nombre, un Subaru Outback 2020 que compré antes de conocernos. Killian estaba registrado, tenía chip y vacunas, todo bajo mi nombre. Empecé a revisar todo con Heli pieza por pieza, y me di cuenta de que Gwendolyn había construido toda su vida cómoda sobre mi base sin haber puesto nunca un solo ladrillo propio. Hice que la trabajadora social del hospital me ayudara con el papeleo. Llamé a mi banco y eliminé el acceso de la tarjeta de Gwendolyn. Me puse en contacto con mi compañía de seguros. No estaba haciendo nada ilegal. Solo estaba reclamando lo que ya era mío, pero no había terminado. Ni de lejos. Lo que hice después es la parte por la que creo que algunas personas me llamarán frío, pero quiero que escuchen la historia completa primero. Oye, este hombre construyó toda una estrategia de salida desde una cama de hospital con una pierna rota y costillas fracturadas. Y honestamente, esa es la energía post-ruptura más enfocada y decidida que he presenciado. La mayoría de la gente en esa situación se desmorona, lloran, suplican, envían el mensaje de solo necesito saber por qué a las 2 a.m. Este tipo llamó a su hermana, consiguió su laptop y empezó a auditar su propio matrimonio como un contador forense. Y lo que me sorprende es cuán limpia era su posición sin siquiera haberlo intentado de antemano. Nunca la añadió a la escritura. El coche era suyo. Los ahorros eran suyos. Gwendolyn pasó 3 años viviendo en una vida totalmente amueblada que no tenía nada a su nombre. Y de alguna manera nunca pensó. Tal vez no debería decirle a este hombre que se muera rápido. Estaba viviendo en la casa de otro, conduciendo el coche de otro, gastando el dinero de otro, y tuvo la audacia de tratarlo como si él fuera el reemplazable. Eso requiere un nivel de delirio que honestamente merece ser estudiado. Y Heli, protejan a Heli a toda costa. Todo hombre en la tierra necesita un hermano que lo mire fijamente a la cara y le diga, te lo advertí, mientras simultáneamente lo ayuda a cargar una camioneta de carga. Actualización 1. Mucha gente me pidió que siguiera, así que aquí está. Lean el post original primero o esto no tendrá sentido. Después de que eliminé el acceso de la tarjeta de Gwendolyn a la cuenta conjunta, hice que Heli fuera al banco y abriera una nueva cuenta individual a mi nombre, luego desvié mis pagos por discapacidad allí. Esto fue un jueves, unas 3 semanas después de mi estancia en el hospital. Gwendolyn intentó comprar víveres ese viernes y la tarjeta fue rechazada. Me llamó 17 veces entre las 8:00 p.m. y la medianoche. No respondí. No porque la estuviera evitando, sino porque quería que ella se quedara con la misma sensación que yo tuve durante 3 semanas en aquel hospital. Intentar contactar a alguien que se supone que es tu pareja y no recibir nada de vuelta. El sábado por la mañana respondí, y no estaba calmado. No fui la mejor persona. Había estado mirando el techo de un hospital durante 22 días, mientras mi esposa me decía que muriera rápido y mi hijastro decía que nadie me extrañaba. Así que cuando Gwendolyn inmediatamente empezó a exigir saber por qué la tarjeta no funcionaba, le dije que la tarjeta fue cancelada porque no veía el sentido de financiar un hogar que deseaba mi muerte. Se quedó callada unos segundos y luego pivotó. Empezó a decirme que había estado estresada, que Kyle se portaba mal en la escuela, que estaba manejando todo sola. Le dije que estaba sola por elección porque yo estaba aquí mismo a 30 minutos de distancia y ella eligió no venir. Dijo que el hospital la hacía sentir incómoda. Le dije que el hecho de que mi propia esposa me dijera que muriera rápido me hacía sentir incómodo. Luego cambió de táctica. Dijo que nunca quiso decir esas palabras, que estaba frustrada y desahogándose y que yo me lo tomé demasiado literal. Le pregunté si Kyle tampoco lo decía en serio cuando me dijo que no me extrañaban o si ella entrenó a un niño de 8 años para decirle eso a un hombre con una pierna rota y costillas fracturadas. No respondió a eso. Simplemente siguió volviendo al dinero, a la hipoteca que vencía la semana siguiente, a que Kyle necesitaba zapatos para la escuela. Cada frase era sobre lo que ella necesitaba de mí. Ni una sola vez preguntó por mi pierna. Ni una sola vez pidió perdón. Terminé la llamada. Ahora, aquí está lo que importa para todo lo que viene después. La hipoteca estaba a mi nombre. La escritura estaba a mi nombre. Gwendolyn no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. Habíamos estado casados menos de 3 años y en mi estado la casa que compré antes del matrimonio con dinero heredado era propiedad separada. Confirmé esto mediante una consulta que Haley organizó por teléfono mientras yo aún estaba hospitalizado. No estaba adivinando. Sabía exactamente dónde estaba parado. Semana 4, le dije a mi médico que quería irme. Él estaba en contra, dijo que necesitaba 2 semanas más, pero firmé los papeles de alta contra el consejo médico.
Haley me recogió el miércoles por la tarde con una camioneta de carga alquilada. Fuimos primero a su apartamento. Me duché, me puse ropa real por primera vez en un mes y trazamos el plan. Jueves por la mañana, 7:45 a.m. Justo después de que Gwendolyn dejara a Kyle en la escuela, Haley me llevó a mi casa. Todavía tenía mis llaves porque nunca se le ocurrió a Gwendolyn que el hombre que era dueño de la casa sería el que se marcharía. ¡Ja! No estaba entrando por la fuerza. Estaba entrando en mi propia propiedad. Teníamos 4 horas antes de que terminara la escuela y usé cada minuto. Me llevé mis muebles, el sofá de 2019, el juego de dormitorio, la mesa de la cocina, la televisión. Mis herramientas, ropa de invierno, libros, artículos de baño, la jaula y comida de Killian, y sus registros veterinarios. Killian estaba allí cuando llegamos y quiero ser honesto. Ver a mi perro después de un mes fue la parte más difícil de todo esto. Estaba más delgado que cuando me fui y su plato de agua estaba casi vacío. Eso me dijo todo sobre cuánto le importaba a Gwendolyn cualquier cosa que me perteneciera. Cargué la camioneta en 3 viajes. Haley ayudó con las piezas pesadas a pesar de que yo estaba en muletas con una pierna que no estaba completamente curada. Dejé las pertenencias de Gwendolyn intactas, la habitación de Kyle completamente igual, su ropa en el armario. No me llevé nada que fuera de ella. Pero resultó que todo lo que era mío representaba el 90% del hogar, porque ella no aportó casi nada a este matrimonio excepto a Kyle y una mala actitud. Lo último que hice fue pegar un sobre en la encimera de la cocina. Dentro había una carta impresa declarando que yo era el único propietario de la propiedad. Tenía 30 días para desalojar y yo presentaría la demanda de divorcio. Incluí el nombre del abogado con el que Haley me había contactado. Quería que estuviera por escrito para que no hubiera confusión. Subí a Killian a la camioneta, cerré la puerta principal y conduje hasta una habitación amueblada que había acordado alquilar a una compañera de trabajo llamada Lana, que tenía una unidad para invitados independiente detrás de su casa. Barato, tranquilo, y nadie sabía la dirección excepto Haley y Lana. Gwendolyn llegó a casa esa tarde. Me llamó 43 veces y dejó 9 mensajes de voz. Escuché cada uno. Los 3 primeros eran confusión, preguntando dónde estaban los muebles, preguntando si les habían robado. El cuarto fue cuando encontró mi carta. Del 5 al 9 fueron pura rabia. Me llamó de todas las formas posibles, dijo que traumaticé a Kyle al llevarme todo, me acusó de ser vindicativo. Dijo que su madre se iba a involucrar, me dijo que me arrepentiría de esto. Dijo que yo no tenía derecho a hacer esto después de que ella me dio 2 años de su vida. 2 años de su vida. Como si ella fuera la que hubiera sacrificado algo. Guardé cada mensaje, pero aún no devolví la llamada. El aviso de 30 días era solo el comienzo, y ella necesitaba entender que esto no era una negociación. Tenía 2 movimientos más planeados, y no los iba a ver venir. Este hombre salió del hospital contra el consejo médico en muletas con una pierna medio curada para ir a recuperar su propia vida, y de alguna manera Gwendolyn es la que actúa como la víctima. 43 llamadas y 9 mensajes de voz, y ni uno solo fue una disculpa. Pasó de la confusión a la rabia y luego al chantaje emocional. Ese es el manual exacto de alguien que nunca imaginó que las consecuencias llegarían a su puerta. Y necesito hablar del perro por un segundo porque ese detalle me destruyó. Killian estaba más delgado y su plato de agua estaba casi vacío. Ella ni siquiera pudo mantener al perro del hombre alimentado e hidratado. Esta mujer tenía acceso a su cuenta bancaria, vivía en su casa sin pagar alquiler, conducía su coche y no pudo caminar 3 metros para llenar un plato de agua para un animal que dependía de ella. Eso no es descuido. Eso es una declaración de carácter. ¿Y los mensajes de voz? Me dio 2 años de su vida. ¿2 años de qué exactamente? 2 años de conversaciones por altavoz donde lo clasificaba por debajo de su ex ausente. 2 años de enseñarle a su hijo que el hombre que compraba sus zapatos era un mueble. Ella no invirtió nada. No trajo nada. No contribuyó con nada. Y ahora estaba parada en una casa vacía gritando por lo que perdió. Gwendolyn no perdió a un marido ese día. Perdió a una audiencia para una actuación que pensó que duraría para siempre. Actualización 2. Las cosas escalaron mucho más allá de lo que esperaba, así que necesito escribir esto. Gracias a todos los que siguen esto y especialmente a las personas que me dijeron que mantuviera el rumbo porque hubo momentos en los que casi dudé de mí mismo. Casi. 3 días después de que vacié la casa, la madre de Gwendolyn apareció en el estacionamiento de mi lugar de trabajo. Gwendolyn sabía el nombre de la empresa, así que no fue difícil encontrarme. Esperó junto a mi camioneta a la hora del almuerzo y empezó de inmediato. Me dijo que era un cobarde por entrar a escondidas mientras su hija no estaba, que destruía el sentido de seguridad de Kyle, que un hombre de verdad manejaría esto cara a cara.
Le dije que una esposa de verdad habría visitado a su marido en el hospital al menos una vez en 4 semanas. Cambió a decir que Gwendolyn no tenía a dónde ir. Que no podía pagar el alquiler. Que la escuela de Kyle estaba en ese distrito y que mudarse arruinaría su año escolar. Le dije que eso no era mi problema y que su hija tenía 30 días según la carta. Me llamó desalmado. Le dije que su hija me dijo que muriera rápido, así que tal vez lo de ser desalmado viene de familia. Pero lo que dijo sobre la escuela de Kyle sí me molestó. Kyle tenía 8 años. Él no eligió esto. Su madre le enseñó a faltarme al respeto y su padre biológico, Logan, apenas estaba presente. Así que llamé a Gwendolyn esa noche. Primera vez que yo iniciaba el contacto desde el hospital. Le dije que le daría 2 semanas extra más allá de los 30 días, para que Kyle pudiera terminar el trimestre escolar sin interrupciones. Y necesito que todos entiendan lo que pasó después porque muestra exactamente quién es ella. En lugar de decir gracias, lo tomó como una oportunidad. Empezó a decirme que deberíamos sentarnos a hablar, que tal vez podríamos arreglar las cosas, que había estado pensando en lo que dijo en el hospital. Me pidió que volviera a la casa para discutirlo como adultos. Le dije que no había nada que discutir. Los papeles del divorcio se estaban redactando. La casa saldría al mercado. Ella estalló. Dijo que yo no podía vender la casa mientras ella viviera allí, que tenía derechos como mi cónyuge. Que su abogado le dijo que yo no podía simplemente desalojarla. Le pregunté qué abogado, ya que hacía 2 días su madre dijo que no podía comprar mi comida. Tartamudeó algo sobre una consulta legal gratuita. Le dije que hiciera que su abogado contactara al mío. Ahora viene el movimiento número 2. Presenté una solicitud para que se me devolviera el Subaru Outback. Gwendolyn lo había estado conduciendo durante 3 años como si fuera suyo, pero el título, el registro y el seguro estaban todos a mi nombre. Mi abogado envió una carta certificada exigiendo la devolución del vehículo en un plazo de 14 días o denunciaría el uso no autorizado. Cuando recibió esa carta, me llamó gritando, preguntando cómo se suponía que llevaría a Kyle a la escuela, cómo iría a trabajar, cómo viviría su vida. Le dije que de la misma manera que se suponía que yo viviría cuando ella dijo que yo no valía el dinero de la gasolina. Eso la calló. Luego intentó negociar. Dijo que aceptaría un divorcio rápido si la dejaba quedarse con el coche y le daba 3 meses en la casa. Le dije que no tenía cartas para negociar porque no era dueña de nada de lo que intentaba negociar. Entonces entró Logan en escena. Gwendolyn llamó al padre biológico de Kyle y le dijo que yo la estaba echando a ella y a Kyle a la calle sin a dónde ir. Logan, que vio a su hijo tal vez 5 veces en el último año, de repente tenía opiniones. Me envió un mensaje de texto desde el teléfono de Gwendolyn ya que no tenía mi número, diciéndome que no tenía derecho a poner a su hijo en la calle. Respondí una vez. Le dije que Kyle era su hijo. Y que si estaba tan preocupado, tal vez debería haber estado pagando la manutención y apareciendo más de 5 veces al año. Le dije que Gwendolyn había estado cubriendo su ausencia durante todo el matrimonio, inventando excusas, negándose a llevarlo a los tribunales, y que ahora él quería jugar al padre preocupado porque era conveniente. No respondió, pero Gwendolyn llamó a la mañana siguiente y, por primera vez, no estaba gritando. Me preguntó, casi con cuidado, si realmente le había contado a Logan sobre la situación de la manutención. Dije que sí. Me preguntó por qué, porque ahora Logan estaba enojado con ella por no haber buscado la manutención, diciendo que ella lo hacía quedar mal al dejar que otro hombre pagara por su hijo. Y justo ahí, confirmé lo que había sospechado durante todo el matrimonio. Gwendolyn había estado protegiendo a Logan todo el tiempo. Nunca buscó la manutención porque no quería conflictos con él. Mantuvo sus fotos, se arreglaba cuando él venía, inventaba excusas por su ausencia, todo porque seguía aferrada a la idea de Logan mientras estaba casada conmigo. Yo era el marcador de posición, el hombre que financiaba la vida que ella quería con otra persona. Le dije que lo sabía desde hacía mucho tiempo, y le dije que el siguiente movimiento ya estaba en marcha. Vaya, la revelación de Logan acaba de correr el telón por completo de este matrimonio y expuso toda la arquitectura de lo que Gwendolyn estaba tramando. Tenía un sistema de 2 hombres operando. Logan era el hombre que quería, y este tipo era el hombre que necesitaba. Y mantuvo a ambos en la oscuridad lo suficiente para que funcionara. Nunca llevó a Logan a los tribunales por la manutención, no porque fuera demasiado orgullosa, eso siempre fue una mentira, sino porque perseguirlo legalmente crearía conflicto, y ella no podía permitirse conflictos con el hombre con el que estaba emocionalmente involucrada. Así que dejó que su marido pagara todo y le dijo a Logan que era voluntario. Estaba haciéndole relaciones públicas a un padre irresponsable mientras su marido real pagaba las facturas y le decían que no era Logan, pero paga las cuentas. Y en el momento en que este tipo tiró de un hilo, solo uno,
Al contarle la verdad a Logan, todo se desmoronó. Logan se volvió contra ella porque incluso él se sintió usado cuando se enteró. Así de manipuladora era la situación. Se las arregló para hacer que ambos hombres se sintieran como peones. Y la frase sobre intentar negociar con activos que no le pertenecen. Increíble. Intentó canjear el coche y la casa por un divorcio rápido como si tuviera cartas en la mano. No tenía nada. Estaba sentada en una mesa de póker con la mano vacía, intentando engañar a un hombre que ya había visto cada carta que ella tenía. Y la frase de lo desalmado viene de familia dirigida a la suegra. Sentí eso en mi propia columna vertebral. Este hombre estuvo callado durante 3 años. Aguantó cada insulto, cada humillación, cada conversación por altavoz donde lo reducían a una factura de servicios públicos. Y ahora cada respuesta que da es un ataque quirúrgico. Sin gritos, sin drama. Solo hechos entregados en el momento exacto en que causan más daño. Actualización final. Esta es la última. Sé que muchos de ustedes han estado esperando y agradezco a cada persona que se quedó con esto. Así es como aterrizó todo. Después de que le dije a Gwendolyn que sabía que había estado aferrada a Logan durante todo el matrimonio, ella no lo negó. Ni siquiera lo intentó. Solo me preguntó qué quería de ella, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Como si yo fuera el que tuviera que declarar mis demandas. Le dije que quería que me devolviera el coche. Quería que se fuera de mi casa antes de la fecha límite extendida. Y quería que el divorcio se finalizara sin pelea. Dijo que necesitaba pensarlo, que era su forma de ganar tiempo porque no tenía opciones y lo sabía. El coche regresó primero. Ella condujo el Subaru hasta el complejo de apartamentos de Hallie en el día 12 de los 14 de plazo y dejó las llaves bajo la alfombrilla. No llamó. No envió mensajes. Solo lo dejó. Hice que Hallie revisara el estado y el interior estaba hecho un desastre. Envoltorios de comida rápida por todas partes. Un rayón a lo largo de la puerta del pasajero que no estaba allí antes. Y el tanque de gasolina estaba completamente vacío. No pudo ni siquiera devolver lo que era mío sin hacer una declaración al respecto. Tomé fotos de todo para mi abogado. Mientras tanto, Logan y Gwendolyn estaban a la gresca. Después de que le dije a Logan que ella lo había estado protegiendo de la manutención infantil durante 3 años, él empezó a exigirle respuestas. No porque le importara Kyle, sino porque estaba avergonzado de que otro hombre hubiera estado pagando por su hijo y él ni siquiera supiera el alcance total. Gwendolyn le había estado diciendo a Logan que yo me ofrecía pagar todo por generosidad, que ella nunca me lo pidió. Eso era mentira. Y Logan se dio cuenta cuando le envié una captura de pantalla de textos donde Gwendolyn me pedía explícitamente que cubriera la guardería de Kyle porque Logan no lo haría. Haley había hecho una copia de seguridad de mi teléfono antes de que yo entrara al hospital, así que todavía lo tenía todo. Logan se volvió contra Gwendolyn completamente después de eso. Le dijo que nos manipuló a ambos y que él también había terminado de encubrirla. De repente, el hombre al que ella había estado protegiendo durante 3 años no quería tener nada que ver con ella. La fecha límite de desalojo llegó un sábado. Gwendolyn no había encontrado un nuevo lugar. Me llamó el viernes por la noche y, por primera vez en todo este asunto, no estaba enojada. No estaba tramando nada. Solo estaba preguntando. Me preguntó si había alguna parte de mí que recordara lo que tuvimos al principio. Habló del primer año, antes de que Kyle empezara a copiar su actitud, antes de que su madre se involucrara, antes de que todo saliera mal. Dijo que cometió errores y lo sabía, pero que no pensaba que yo fuera el tipo de hombre que dejaría a su familia con nada. Le dije que ella no era mi familia. Que era una mujer que me dijo que muriera cuando estaba en mi punto más bajo y luego entrenó a mi hijastro para retorcer el cuchillo. Le dije que la familia no hace eso y que lo que sea que tuvimos al principio murió en el segundo en que ella pronunció esas palabras por el teléfono del hospital. Me preguntó a dónde se suponía que debía ir. Le dije que llamara a Logan. El sábado por la mañana, mi abogado confirmó que Gwendolyn no había presentado ninguna impugnación legal al desalojo. No tenía fundamentos. La casa era propiedad separada, el periodo de notificación fue legalmente suficiente y ella no tenía ninguna reclamación financiera más allá de lo que se resolvería en el divorcio. Conduje hasta la casa esa tarde con Hallie para hacer una inspección antes de ponerla en venta. Cuando llegamos, el coche de la madre de Gwendolyn estaba en la entrada. Estaban cargando cajas en el maletero y en el asiento trasero. Kyle estaba sentado en los escalones del porche con una mochila a su lado. No voy a fingir que fue fácil de ver, pero seguí conduciendo, aparqué al final de la cuadra y esperé hasta que se fueron. La casa estaba mayormente vacía. Se había llevado su ropa, las cosas de Kyle, algunos artículos de cocina que no me importaban. Dejó una cosa en la encimera, la foto enmarcada de ella y Kyle con Logan de antes de que yo la conociera, la que solía tener en la habitación de Kyle. La dejó boca abajo.
La tiré a la basura. Haley vino a la casa a la mañana siguiente para ayudarme a limpiar antes de las fotos del anuncio. Y ahí fue cuando me mostró el vídeo. Una vecina de 2 casas más allá tenía una cámara en el timbre, y Haley la conocía de cuando yo vivía allí. La vecina le envió el clip a Haley sin que nadie se lo pidiera porque vio todo el asunto. El vídeo mostraba a Gwendolyn desde el día en que vacié la casa, parada en la entrada gritando a las habitaciones vacías a través de la puerta principal abierta. Gritaba que yo me llevé todo, incluso al perro, que iba a pagar por esto, que me dio los mejores años de su vida. Kyle estaba de pie detrás de ella sosteniendo su mochila y solo miraba. He visto ese vídeo probablemente 15 veces. No porque lo disfrute, sino porque cada vez que empiezo a sentirme culpable por algo de esto, cada vez que empiezo a preguntarme si fui demasiado lejos, recuerdo lo que ella me dijo desde aquel teléfono del hospital. No vales el dinero de la gasolina. Muere rápido o cúrate pronto. No te extrañamos. 3 frases que terminaron con un matrimonio y me aseguré de que ella entendiera exactamente lo que esas frases le costaron. La casa se vendió 5 semanas después. El divorcio se finalizó 2 meses después de eso. Gwendolyn se mudó con su madre. Logan desapareció de nuevo. Kyle empezó en una nueva escuela en el distrito de su abuela. Estoy escribiendo esto desde la unidad de invitados de Lana con Killian durmiendo a mis pies. Mi pierna sanó. Volví al trabajo. No estoy bien, pero no estoy fingiendo estarlo. Me llevé todo, incluso al perro, y lo haría todo de nuevo. Esa imagen de Kyle sentado en los escalones del porche con su mochila va a vivir en mi cabeza por un tiempo, y creo que vive en la cabeza de este tipo también, por eso ve ese vídeo del timbre 15 veces. No para regodearse, sino para recordarse a sí mismo por qué tuvo que hacer esto, porque una parte de él todavía se siente como un monstruo por ello. Y eso es precisamente la diferencia entre él y Gwendolyn. Ella nunca se cuestionó ni una vez si fue demasiado lejos. Ni cuando le dijo que muriera. Ni cuando usó a un niño de 8 años como arma. Ni cuando dejó que su perro pasara hambre, nunca perdió ni un minuto de sueño preguntándose si ella era la villana, pero él sí. Él reproduce ese vídeo como un hombre bajo juicio en su propia cabeza, y esa culpa, esa voluntad de interrogarse a sí mismo, es la prueba exacta de que él no es el malo de esta historia. Y la última jugada de Gwendolyn, la carta de la nostalgia el viernes por la noche, ¿recuerdas lo que tuvimos al principio? Esa es la última herramienta en la caja de la manipulación. Cuando las amenazas no funcionan, cuando la culpa no funciona, cuando la suegra no funciona, cuando Logan no funciona, sacas el recuerdo de quien fingiste ser antes de que se cayera la máscara, y esperas que sea suficiente. No lo fue, porque este hombre finalmente entendió algo que mucha gente nunca llega a comprender. Extrañar a quien alguien fingía ser no es una razón para quedarte con quien esa persona es en realidad. Y Logan. Logan es el personaje trágico más gracioso de todo esto. Aparecía 5 veces al año, no pagaba nada, no contribuía con nada. Y aún así de alguna manera terminó siendo el hombre al que Gwendolyn le era emocionalmente leal. Y en el segundo en que las cosas se pusieron difíciles, se largó. De nuevo, por millonésima vez, Gwendolyn quemó todo su matrimonio para proteger a un hombre que ni siquiera se molesta en enviar un mensaje de texto constante. Eligió al fantasma sobre el tipo que estaba físicamente allí pagando por todo, y ahora no tiene a ninguno de los dos. Dejó esa foto boca abajo en la encimera como si se supusiera que significaba algo, como si fuera un mensaje final, y él la tiró a la basura, que es exactamente donde pertenecía. Porque esa foto nunca se trató de que Kyle tuviera una familia. Se trataba de que Gwendolyn se aferrara a una fantasía que eligió por encima de su vida real.